Muy buenos días, un día muy especial que estamos vivos delante de su presencia. Es interesante ver después que en Mateo capítulo 24 se habla acerca de tres cosas: la destrucción de Jerusalén, el fin del mundo y su gloriosa venida. Como se le hace un llamado a la santidad, se le dice que debemos aprender de la higuera. Cuando vemos estas cosas tenemos que estar preparados. También dice que como en los tiempos de Noé, así será la venida de nuestro Rey de Reyes. Pero la amonestación en el capítulo 24 final es que tenemos que estar fieles. Tenemos que ser no como el siervo malo, sino que tenemos que estar preparados. Y entonces comienza el capítulo 25 dando esta parábola. Y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellos eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite extra con ella. En cambio, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, junto con las de las lámparas. Versículo 5. Y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. A medianoche se oye un clamor: ahí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: para que no nos falte a vosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad. Mientras fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes y dijeron: Adón, Adón, ábrenos. Pero él respondió: os aseguro que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es interesante ver que para los últimos tiempos habrán dos clases de creyentes: unos que tendrán suficiente aceite y otros que no tendrán suficiente aceite. Aquí no se está tratando de personas incrédulas, no hay cabida para ello en esta anécdota, esta parábola, sino que se está tratando solamente de los fieles, de las personas más fieles. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que 5 de ellas, de las 10, la totalidad, 10 significa la totalidad, 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Todas habían sido invitadas a la cena de boda del Cordero. Todas estaban en el lugar donde se iba a celebrar la fiesta. Todas estaban vestidas para la fiesta. Todas tenían lámparas. Todas tenían aceite. Todas las lámparas estaban encendidas. Pero tardándose el esposo, se durmieron. Entonces, para poder entender que eran personas fieles y que no se trataba de personas que no estaban preparadas o no, sino de las personas más fieles que habían, es que estaban en el lugar correcto. Mayormente si se celebra una boda, no es verdad que los que llegan tarde van a disfrutar de toda la boda, pero este no era el caso. Estas personas eran puntuales, estaban en el lugar preciso. Para nosotros no es tan difícil la puntualidad, estar en el lugar a la hora que se tiene que estar en el lugar. Pero no solamente eso, estamos hablando también de que estaban vestidas adecuadamente para la boda. Sabemos lo que pasa en las Escrituras, en capítulo 22, donde habla también de una fiesta de un rey que había preparado todas las cosas y cerradas las puertas ya,
vio a una persona que no estaba vestida adecuadamente para la boda. Y las escrituras usa esta analogía en varias ocasiones, refiriéndose a las vestiduras blancas, a las almas debajo del altar, esa multitud que nadie podía contar, las vestiduras sacerdotales. Porque la vestimenta representa cierto grado de dignidad. Los sacerdotes no podían vestirse como ellos querían, no podían usar ni siquiera la tela que ellos quisieran. Estaba todo reglamentado de qué debían ellos utilizar. Pero para las bodas, vamos a suponer que libremente una persona se viste, pero aunque se vista con colores diferentes, con telas diferentes, mayormente tiene que estar bien representado, con una dignidad que represente a un invitado de una boda. A nadie se le ocurre ir con una camiseta, mal vestido, con unos calizos, unas sandalias a una boda, porque realmente eso no representaría ser un invitado digno de una boda. Pero a pesar de que ya dijimos que estaban en el lugar correcto y estaban a la hora precisa, entonces ya con esto podríamos deducir que no se está tratando de personas infieles, sino de personas que todas eran personas fieles, muy fieles. Pero no solamente eso, dice las escrituras que tenían lámparas. Y, o sea, que si buscamos la palabra lámpara en las escrituras, vamos a encontrar algo muy bello en el Salmo 119, versículo 105, donde dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si todas las vírgenes tenían lámpara, quiere decir que eran dirigidas absolutamente por la santa palabra de Elohim. O sea, se llevaban en todas las cosas acerca de lo que decía la Sagrada Escritura. Una característica de solamente personas fieles. Eran dirigidas porque tenían una lámpara y usaban la lámpara para alumbrarse en el camino de la vida. Ojalá que todos nosotros también podamos ser de esas personas fieles, que tengamos una lámpara, que estemos vestidos apropiadamente para estar en el lugar preciso y a la hora precisa donde se va a celebrar la boda del Cordero. Pero la lámpara no funciona simplemente porque sí. Usted puede tener una lámpara, usted puede estudiar las escrituras, la haya estudiado anteriormente, la esté estudiando y la vaya a estudiar el resto de su vida. Pero la lámpara tiene un uso. Si usted no la mantiene elevada en un sitio, usted no podrá ver el camino. O sea que no solamente era tener una lámpara, sino también saberla usar. Para usar la lámpara se necesitaba tener aceite. Y el aceite representa el ungimiento, el ser ungido para una obra. El aceite representa el Ruach HaKadosh. Vemos que cuando el Mesías manda primeramente a los 12 a hacer la obra y después manda a los 70 a predicar, los 70 discípulos, vemos que él le da una orden de que vayan a sanar a las personas, pero le dice precisamente que a las personas enfermas que lo ungieran con aceite para que sanaran. O sea que el aceite significa la salud espiritual que da solamente el Espíritu de nuestro Padre Celestial en nosotros. Entonces es necesario que si tenemos una lámpara, que si tenemos la palabra en nosotros, viviendo en nosotros, también esté lleno de aceite. Porque si no, no va a tener la capacidad de encender. Pero el estar encendido, el brillo que da el fuego, es ese amor que tenemos que sentir por nuestro Padre Celestial. No miedo. No podemos estar del lado de nuestro Padre Celestial por avaricia, de andar en las calles de oro, en las mansiones eternas, tener vida eterna, vivir donde haya todo. No es el hecho de que
como dicen algunos, que se van a quemar en el fuego del infierno por toda la eternidad, y hay que buscar entonces a nuestro Padre Celestial por miedo. No es eso. El que tiene la llama viva es porque ama. Ese amor que todos nosotros hemos sentido, algunos de los tres tipos de amores, el amor fraternal, que hacemos cualquier cosa por nuestros familiares, por nuestros padres, por nuestros hermanos, el amor incluso pasional, que cuando nos tenemos un fracaso amoroso, sentimos que nuestro pecho se constriñe, porque duele bastante y duele en el pecho. También sentimos esa alegría en el mismo pecho cuando todo va bien en cualquier tipo de relación, tanto familiar como una relación amorosa. Pero ese amor especial de nuestro Padre Celestial en nosotros, sentirlo de que Él nos amó primero y nosotros corresponderle a Él y obedecer, no por miedo y no por avaricia, sino porque le amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero, y aprender a conocer a nuestro Padre Celestial y amarlo. Esa es esa llama que dice Isaías capítulo 33, Isaías 33, versículo 14 en adelante, y dice de la siguiente manera: los pecadores en Sión se asombrarán espantados, sorprendidos a los hipócritas. ¿Quién de vosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros morará con las llamas eternas? Dice el versículo 15. El que anda en justicia, el que habla lo recto, el que rehúsa las ganancias de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho. Entonces nos está diciendo que nuestro Padre Celestial es ese fuego consumidor, esas llamas eternas, esas mismas llamas eternas de santidad, de pureza y amor, que cuando su presencia llegó a Sodoma, se destruyó Sodoma porque estaba lejos de la presencia. Esa misma presencia que con la santidad de su rostro exterminará a las personas que no estén preparados para verlo. Pero sin embargo habrá otro grupo de personas que está totalmente preparado para verlo, que lo aman, que han tenido una íntima relación con Él, y entonces podrán ver su rostro sin morir, podrán morar en las llamas eternas. Miren cómo es que lo dice, voy a repetir el versículo: y los pecadores en Sión se asombrarán espantados, sorprendidos a los hipócritas. ¿Quién de vosotros, y hace la pregunta, habitará con el fuego consumidor? ¿Quién habitará con las llamas eternas? Entonces debemos estar claros, ¿a dónde van los salvados? Van al fuego. ¿Y a dónde van los perdidos? Van al fuego también. ¿Cuál es la diferencia? Que unos están preparados para estar con ese fuego de pureza, de santidad que es nuestro Padre Celestial, y los otros no están preparados. Y al no estar preparados, inmediatamente ellos mismos se destruyen. Entonces el que anda en justicia, el que habla lo recto, el que rehúsa las ganancias de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus orejas para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra los ojos para no ver cosas malas. Esto es una persona que está procurando andar en santidad por amor a nuestro Padre Celestial. Esa es la persona que habitará en las alturas, que estará refugiado delante de su presencia, y su pan y su agua estarán seguros siempre. Entonces, quiere decir que esa llama que necesita, esa lámpara que está dentro de nosotros, ese fuego que arde en nuestro pecho, ese fuego se mantiene encendido si el Ruach HaKadosh está en nosotros, pero está en nosotros por nuestra obediencia, a través de conocer toda la palabra, esa lámpara que ilumina nuestro sendero, que ilumina nuestro ser.
cuando andamos en estas pisadas, en las pisadas de nuestro Padre Celestial, cuando andamos bajo su voluntad, porque le queremos agradarle, porque le amamos tal como Él es, porque Él nos ha amado a nosotros y está siendo correspondido, entonces nuestras lámparas están encendidas. Pero, ¿y qué sucedería entonces si como algunas de estas personas fieles, todas fieles, se tarda un poco el novio y no llega a la hora y todas, absolutamente todas, cabecearon y se durmieron? Miren esto, en nuestra vida espiritual tenemos altas y bajas, pero no es lo mismo y no es igual cuando una persona realmente está preparado y pueda dormirse un poco en lo que es la obra, en lo que es el amor pleno, en lo que es el estudio de la palabra, la oración ferviente. Pero en esa oración ferviente que nosotros deberíamos tener, esa comunión de estar vestido, porque las ropas, el ropaje blanco, son las oraciones de los santos. Aquí no está hablando de que si las vestimentas que tenían las novias eran blancas o no, pero eran vestimentas. Entonces quiere decir que esto tiene que ver con la comunión, la vestidura, lo que nos cubre. Y entonces así se le dio a las almas que estaban debajo del altar vestiduras para que se vistiesen, y que se le dijo que esperaran un poco más de tiempo, porque ellos estaban clamando. Entonces nosotros podemos contar con que si nosotros realmente estamos preparados, debemos preparar nuestros ojos para no ver cosas malas. ¿Cuántas cosas malas estamos viendo a diario? Estamos conectados en internet, la comunión con el internet, cuando la comunión con nuestro Padre Celestial a través de la oración quizás no llega a 10 minutos. Si sumamos todas las oraciones de 1 minuto, 30 segundos en la comida, 30 segundos en la cena, igual que en el desayuno, no duramos 30 segundos, no es verdad. Entonces, ¿cuándo sacamos tiempo para esa comunión profunda, para tener suficiente aceite y trabajar en la obra con amor, con ahínco, para que entonces nuestro pecho tenga suficiente aceite para que este fuego que está dentro del pecho de nosotros pueda arder permanentemente? Bueno, sucedió que entonces habían algunas que no habían tomado aceite. Y miren esto, porque si decía que habían 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas, o sea, o necia. Y se le está llamando necia a esas vírgenes que no tenían suficiente aceite. Entonces, ¿cómo es posible que se le llame necia a una persona que está en el lugar correcto, que está vestida para la boda, que está puntualmente, que tiene su lámpara, que están encendidas? O sea, que también aman al Creador. Tienen absolutamente todas las características menos suficiente aceite. Si el novio hubiese llegado un poquito antes, hubiesen entrado a las bodas. Pero tardándose el esposo, esas pruebas que llegan a nuestra vida para nosotros poder demostrar realmente qué somos, quiénes somos. Entonces, si esas pruebas llegan, ¿cómo nos comportamos en las pruebas? Cualquier persona puede predicar y predicar bonito. Y cuando vengan las pruebas, cuando tengamos que aplicar la palabra a nuestra vida, ¿cómo nos comportamos? Tenemos suficiente aceite para confiar que lo que nos está pasando es lo mejor para nosotros. Es una prueba que tenemos que pasar. ¿Cómo nos comportamos? Pero sucede que las bodas allá entre los judíos se celebraban mayormente al caer la tarde. Y vamos a suponer que estas vírgenes llegan a las 6, mayormente por la posición geográfica donde se encuentran Jerusalén.
el sol mayormente sale a las 6 de la mañana y se acuesta a las 6 de la tarde. No es como en otras partes del mundo, dependiendo de las latitudes, donde tenemos que en diferentes partes se acuesta o se levanta más temprano. Pero aquí encontramos que entonces si la boda comenzaba como a las 6 de la tarde, tardarse prácticamente medio día después de haber pasado un día entero, como decía ahorita, si hubiese el novio llegado temprano, hubiesen todas entrado a las bodas. Sin embargo, como el novio no llegó, porque las pruebas en su vida estaban ahí, se durmieron todas, todas. Pero había alguien que estaba despierto, que no pertenecía a las novias, y oyeron una voz que decía a medianoche: ahí viene el novio, salid a recibirlo. Fue una voz, fue un clamor, fue un suceso, fue un acontecimiento tan grande que todas despertaron y enderezaron sus lámparas. O sea, que se le llama aquí aderezo, sería echar ese aceite extra que tenían algunas. Arreglaron sus lámparas entonces, pero las prudentes que tenían el aceite volvieron a rellenar las lámparas. Realmente yo no sé qué capacidad tenían las lámparas en la antigüedad, pero para durar 6 horas tenían que tener suficiente aceite. Viendo las insensatas, o sea, las locas, que sus lámparas se apagaban, entonces claman a las prudentes, le dicen: dadnos de vuestro aceite. Pero ellas no podían dar el aceite de ellas, porque esto no se puede regalar. Usted puede estudiar la Biblia toda la vida, usted puede estar preparado ahora mismo para que venga el esposo, usted puede estar en el lugar correcto donde se va a celebrar la boda, usted puede estar puntual, y su lámpara encendida no le va a servir de nada si usted no tiene un aceite extra para soportar la prueba del tiempo que se tarda el esposo. Y la experiencia que usted haya vivido de estar en mejor comunión, en llenarse más de la presencia del Ruach HaKadosh, no le va a servir a más nadie que a usted. En otros temas habíamos dicho que si Daniel, Noé y Job estuvieran en el último tiempo de prueba, solamente ellos y nada más que ellos podrían ser salvos, porque no podrían ni salvar siquiera a sus hijos. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos entonces que se necesita suficiente prudencia para estar totalmente preparado para los momentos que vienen, las pruebas de esperar el esposo, preparado siempre, aunque te duermas un poco, estar totalmente preparado y con aceite extra para este acontecimiento. Ahí fue donde entonces ella le piden a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas ellas no podían y le dicen: para que no os falte, versículo 9, a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad. Pero realmente en el último momento no va a ser suficiente comenzar entonces a hacer lo que no se había hecho antes. Va a ser muy difícil en el momento de prueba comenzar a orar. La oración en el último momento no va a servir de nada. Si Daniel hubiese comprendido que porque él había orado antes, ahora había un edicto que no se podía orar al Creador durante 30 días. Si Daniel hubiese pensado: bueno, yo he orado mucho, quiere decir que estoy completo, tengo mi lámpara llena de aceite y tengo un aceite extra, no necesito orar durante estos 30 días para librarme de esta prueba. Esa no fue la actitud de Daniel. Daniel no le importó y no iba a dejar de orar diariamente como él tenía por costumbre. Él no le iban a importar las circunstancias, y aquí se prueba la fidelidad de la persona. A veces no solamente es una prueba,
a veces un deleite, a veces un paseo, a veces un viaje, el cual impide que la persona tome el tiempo necesario para estudiar las Escrituras, orar y llenar su corazón del amor de nuestro Padre Celestial en Él y tener suficiente aceite para si acaso un día se durmiera. Después Daniel tuvo otra prueba que lo llevaron al pozo de los leones. ¿Y qué sabía hacer Daniel? Simplemente orar. Y siguió orando como él tenía por costumbre y fue librado de la boca de los leones. Entonces, aquí, mientras ellas fueron, llegó el novio. Y las que estaban preparadas, versículo 10, entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes. Yo me imagino estas personas que cuando viene el momento de prueba, están entonces, no tienen capacidad para soportarla. Y entonces en el momento de prueba es que comienzan a orar. Y eso nos ha pasado a cada uno de nosotros. Las oraciones más fervientes que hemos tenido en nuestra vida ha sido solamente cuando tenemos problemas. ¿Ustedes creen que esa misma actitud nos va a servir de algo en el futuro? No podemos pensar que seremos librados cuando hace rato que nosotros deberíamos estar con la actitud de Daniel, orando permanentemente, orando por lo menos 3 veces al día, de 1 hora, como lo hacían esas grandes personas que oraban mucho, a pesar de su poco conocimiento en las Escrituras y a pesar de que no obraban conforme con todo lo que debían haber hecho, porque la verdad es progresiva. Pero entonces encontramos aquí que le piden ella, ábrenos ahora. Y él le dice, él le respondió, os aseguro que no os conozco. No es la primera vez que encontramos esta palabra, no os conozco. Encontramos también que en Mateo capítulo 7, versículos 21 y 22 y 23, está hablando con respecto a esto mismo. Muchos en aquel tiempo dirán, Adón, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, resucitamos muertos. Y él le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Porque conocer a nuestro Padre Celestial y darnos a conocer de Él significa mucha intimidad. Existen 2 tipos de conocimiento, un conocimiento parcial y un conocimiento profundo. Si el conocimiento que tenemos de nuestro Padre Celestial es que Él es enérgico, es un juez, dictador, que vendrá a castigar a las personas, de cierto te digo que tu conocimiento de Él no te va a servir para nada. Te va a faltar suficiente aceite en el futuro. Si el conocimiento que tú tienes, por en cambio, es un conocimiento que tú sabes que Él es nuestro Padre y que Él es amor y que Él, todo lo que permita que pase en nuestra vida será para nuestro bien, porque Él es nuestro Padre, a pesar de que no entendamos lo que nos esté pasando, entonces sí te digo que tú podrás soportar la prueba. Sí te digo que tú lo conoces a Él y que Él te conoce a ti. Entonces, sigue diciendo, os aseguro que no os conozco. Velad pues, ahí viene la advertencia, versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, esta amonestación aparece una y otra vez. Velad pues, porque no sabéis el día en que el Padre de familia viene. Velad pues, y velad, porque necesitamos necesariamente esa oración, esa comunión. Mayormente la oración de rodillas es bastante buena, pero no le basta a usted porque usted no se puede pasar el día entero de rodillas. Bueno fuera que lo hiciera, y más si está atribulado, y más si no tiene fe, para que pueda conseguir la fe. Pero a la comunión con nuestro Padre Celestial, no importa lo que estemos haciendo, podemos tenerla. Podemos estar pensando en nuestro Padre Celestial y no es verdad que vamos a cometer un error. No necesitamos más concentración que estar en eso. Podemos pasarnos el día entero en comunión con Él, haciendo nuestro trabajo por peligroso que sea. Al contrario, sería nuestro seguro tener el corazón lleno de aceite
para que nuestra lámpara no baje y no se apague nunca. Necesitamos hoy por hoy una experiencia que no tenemos. Necesitamos realmente conocer la profundidad del amor de nuestro Padre Celestial y tener ese Ruach HaKadosh que tenemos que pedirlo. Y eso viene a través de la oración, de la comunión, del trabajo dedicado y de pensar que nuestro Padre Celestial es realmente bueno. Así le vamos a conocer, porque el conocimiento es lo que nos da la vida eterna. Dice en Juan capítulo 17, versículo 3, que esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Rey soberano, y a Yeshua HaMashiach, que lo conozca y qué significa ese sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo que nos va a dar a nosotros la vida eterna, el conocimiento, porque el conocimiento nos tiene que llevar necesariamente al amor. Usted puede ver una persona que le atrae y lo puede ver y a simple vista puede sentir una atracción increíble porque está viendo un físico, pero usted se acerca a la persona, en menos de 5 minutos de conversación fácilmente usted se desencanta porque la persona brillaba por unas condiciones físicas. Usted puede querer un propósito fisiológico con esa persona y puede sentirse tremendamente atraído, pero eso no va a durar para siempre. Eso no es lo que mantiene una relación, eso no es lo que mantiene enamorado a nadie. Usted necesita verdaderamente tener un conocimiento de la persona. Si la persona vale la pena, usted seguirá aferrado a eso, porque es compatible con usted, porque es una persona buena, porque es una persona cariñosa, amorosa, o lo que sea el punto que le atraiga, por su fortaleza de carácter, o por cualquier otra cosa. Pero realmente la persona se enamora de lo físico, se queda en lo físico y se destruye lo físico. Pero la persona que se enamora de lo físico, pero también le gusta la personalidad, le gusta el carácter, le gusta la espiritualidad de la persona, esos son los que van a permanecer juntos para siempre. Esas son las personas que van a estar ahí. Y no quiere decir que no haya problema. ¿Cuántas veces usted no se pone como un niño desobediente y malcriado, regañando a su padre amoroso, a su Padre Celestial, porque las cosas no salen como usted lo quiere? Eso le pasa a cualquiera. Ahora, ¿qué haremos cuando vengan esos momentos donde no se pueda mantener la comunión, donde usted no pueda mantener todo lo que su Padre Celestial le ha permitido que usted tenga ahora, todas las comodidades, donde usted no pueda dormir en una casa, donde usted no pueda estar tranquilo, donde usted esté asustado? Usted hará caso a la palabra que le dice tantas veces: no tema. Usted sentirá eso en su corazón, que su Padre Celestial le esté hablando con amor, que usted tenga la convicción de que Él lo va a proteger, que tenga esa fe, que no se rinde en ningún momento, porque su salvación vendrá. Recuerde que usted no va a ser librado del pozo de los leones. Usted va a ser librado dentro del pozo de los leones. Usted no va a ser librado del horno de fuego. Usted va a ser librado en el horno de fuego. Allí es que su Padre Celestial va a aparecer con usted para cuidarlo. Allí cuando ya se piensa que ya no va a haber solución, allí es que va a aparecer el ángel de Yahweh para cuidarlo. Porque Él acampa alrededor de aquellos que le temen. Y ese temor no es el miedo, sino es el amor. Nuestra fidelidad debe estar comprendida en buscar más, indagar más, comprender más. Hay tantos vicios acerca de la palabra, tantas cosas que no corresponden a la verdad, que no se basan realmente en el conocimiento profundo de nuestro Padre Celestial. Por eso necesitamos realmente estudiar, escudriñar más las Escrituras, pensar y meditar, y eso nos va a dar
la experiencia de buscarle, de comprenderle, de aceptarle. Dice en Corintios capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoce las cosas de Elohim, sino el espíritu de Elohim. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Elohim, para conocer los dones de Elohim. Y esos dones nos los ha dado gratuitamente. Lo que también hablamos, no con palabras de humana sabiduría, sino con doctrina de espíritu, expresando verdades espirituales en las palabras, con palabras espirituales. Entonces, esa experiencia que tenemos que tener, la vamos a lograr si estamos conectados con el Espíritu. No con cualquier espíritu, no con el espíritu del mundo, no mirando las cosas malas, no oyendo propuestas sanguinarias, no recibiendo cohecho, sino con firmeza, cerrando nuestros ojos para no ver las cosas malas, tapando nuestros oídos para no oír propuestas sanguinarias o propuestas negativas. Así es que vamos realmente a triunfar. Para esto se necesita una experiencia que hoy por hoy no conocemos. Y no voy a abundar en las cosas que realmente no nos permiten a nosotros tener una experiencia más íntima con Él. Pero realmente el que tiene el espíritu de Elohim conoce lo profundo de Él, porque es el mismo espíritu que tiene Elohim que nos va a dar a conocer lo profundo de Él. Y en ese conocimiento profundo de cómo es Él, es que vamos a vencer. Esperamos que nosotros, los que nos consideramos fieles, estemos atentos. Sabemos que nuestra lámpara está encendida, pero no nos conformemos. Sabemos que nuestra lámpara tienen aceite, pero necesitamos aceite extra. No conocemos la prueba que vamos a pasar. Podemos hacer una suposición. Hay personas que piensan que no van a pasar por la hora de prueba. Lo lamento por ello. Viene la hora de prueba, esté usted preparado o no. Si usted se prepara y no viene una hora de prueba para usted, bueno, estaba preparado, pero no se preparó en vano. Su preparación le sirve. Ahora, es mejor estar preparado y no necesitarlo, que necesitarlo y no estar preparado. Que el Creador nos llene de gozo, de alegría, de paz, de sabiduría, que podamos comprender su amor infinito y que tengamos shalom en este día.